¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta cápsula se está grabando el jueves 6 de mayo del año 2021. Y estás en Master Vidal, yo soy Marco Vidal, estoy para servirte. Y esta capsulita son de estos elementos intermedios, le voy a llamar. Este canal está diseñado para explicar obras literarias a partir de los niveles de lectura y tiene el otro la otra gran vertiente es sobre temas de desarrollo personal, puros textos basados en ciencia, perfectamente sostenidos desde la psicología que permitan el crecimiento personal, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y tengo en este intermedio algunas cápsulas con información, si no en general, porque está determinada que tiene que ver con estos dos canales, sí que no están específicamente determinadas para uno de los dos, que es el caso de este. Esta es nuestra entrega número 6 con los temas del curso de apreciación artística a nivel bachillerato. Me pareció bastante bien renovado el plan de estudios. Hoy recién regresé a dar clase, todas han sido en línea y ya con la construcción y la determinación de este canal de Master Vidal, me permití poner este curso. No necesitas haber pasado para ser mi alumno, para dar seguimiento a este pequeño curso de apreciación del arte. Si ves las 5 cápsulas anteriores sobre temas de cómo apreciar el arte, de qué determina la estética, qué es el arte, cómo se usa, cómo se consume, cómo se distingue, sobre todo le encuentro mucha aplicación para no comernos todo lo que nos venden como arte. No necesariamente todo lo que aparece como arte tiene esa calidad. Si podemos empezar a distinguirla, a reconocerla, nos va a hacer mucho bien en términos prácticos, en términos de encontrarnos y enfrentarnos con el arte y sobre todo en el otro canal, en términos espirituales. El arte es una maravillosa conexión con la situación espiritual, con la situación psicológica de nuestra existencia y puede ser por ahí justo el canal que te permite entonces también generarlo como una terapia, como un asunto terapéutico y como un asunto de crecimiento espiritual. Bueno, pues el tema de esta entrega, que te repito, entonces tiene 5 entregas anteriores en este proceso organizado, el tema de hoy es diversidad cultural y artística. Venimos desde la consideración de que el arte es hermana o hija del trabajo, dentro de las acciones, dentro de las actividades que el hombre lo distinguen como hombre, a la humanidad la distinguen como humanidad. Una de ellas importantísima es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? La modificación de la realidad, la modificación de los elementos naturales, cómo este tejido de mi playera se convirtió en playera a partir del trabajo, desde el proceso de algodón o de los hilos o de, no sé si es del lado del plástico, etcétera. Bueno, todo ese proceso de conversión de un elemento natural está convertido hoy en un producto que traigo, que uso. Eh, mm, el arte básicamente también tiene ese proceso. Transforma los elementos de la naturaleza, transforma los elementos interiores del hombre, solo que cambia la finalidad. La finalidad es la belleza. La finalidad de esta playera es, en este caso que está hoy el día particularmente fresco, bueno, pues es cubrirme del fresco, de la temperatura exterior, cubrirme de la cuestión moral de dar esta clase, de salir a la calle vestido. No estamos vivo en la Ciudad de México y aunque se podría hacer y en realidad no generaría, hasta donde yo sé, ninguna falta administrativa, ir a la tienda sin camisa, por ejemplo, salir a lo mejor a tirar la basura, podría hacerlo sin camisa, no hay ninguna falta. En realidad cumple con eso, cumple con ese propósito, que también me cubra mi aceptación social. Bueno, pues el arte no pasa por esos dos elementos. El arte lo que busca es transformar los medios para generar belleza, para generar una experiencia estética. Entonces modifica los cuerpos y las disposiciones de las bailarinas para generar belleza, para que cuando yo vaya a verlas en el ballet, a los bailarines y a las bailarinas pueda apreciarlas estéticamente. Lo mismo el actor, lo mismo quien pintó ese cuadro que está a mis espaldas, etcétera, etcétera. Entonces, y desde ahí ha generado esta infinitud ya de productos artísticos.
Vamos a empezar de manera práctica. Ya hemos hecho todos los elementos teóricos hasta la quinta entrega de estas sesiones, donde hemos revisado en qué consiste esta experiencia estética, de qué se trata esta transformación del medio con el asunto de generar la belleza. Hemos estado dividiéndola en nuestro sistema, partiéndola, analizándola. Acuérdate que analizar en realidad quiere decir partir. Hemos estado revisando en qué consiste esta actividad humana que es el arte. Y hoy vamos a empezar a usar esa información teórica ya de manera práctica. Ya entonces enfrento un objeto y empiezo a determinar diferentes situaciones para ver si pertenece al subsistema del arte es un subsistema con respecto a la realidad de la humanidad, a la realidad del hombre, y qué calidad, de acuerdo a los elementos que me permiten el análisis, qué calidad con respecto a los elementos teóricos disponen la calidad, el valor, posiblemente ahora sí, de esos objetos que se me presentan con la determinación de ver si son estéticos o no. Entonces, el tema es diversidad cultural y artística. Diversidad significa dos caminos cuando menos. Lo di es lo doble. Por eso entonces veníamos en un camino y si la pareja se divorcia, se separa, se divorcia, separa sus caminos. Y lo de diversidad debe venir de verso, que significa más o menos camino, sendero. Entonces, diversificar quiere decir que hay diferentes senderos, diferentes, cuando menos dos de toda la oferta, cuando menos dos nos marcan esta diversidad de lo que está frente a nosotros. Y la cultura también ya lo hemos trabajado, vamos a seguir trabajando el asunto antropológico. Esto viene de los estudios antropológicos, donde cultura va a ser la manera en la que un grupo social resuelve sus necesidades vitales. Estas necesidades vitales pueden ser básicas, la sexualidad, la alimentación, el cuidado, la salud, o sus necesidades de tipo espiritual. Sentirme pertenecido, mi relación espiritual, el amor, la afiliación familiar o de amigos. ¿Cómo resuelvo esas necesidades? Eso es cultura. Todo lo que hago para reunir a mi familia es cultural. Si entonces reúno a mi familia y les doy en un almuerzo y les invito barbacoa, es cultural. Si las reúno a la hora de la comida y les sirvo un pavo, es cultural. Si las reúno a la hora de la cena y los recibo con canapés y vinos tinto y blanco, entonces también representa un asunto de cultura. Estoy satisfaciendo las mismas necesidades que tenemos todos. La manera en la que resuelvo esas necesidades, a eso le vamos a llamar cultura. Y entonces la diversidad es las diferentes formas en que la cultura se presenta o resuelve estos problemas y las diferentes formas en que nos son expresados los elementos estéticos, que en una cultura reconocemos como bello y que no es bello. Qué calidad tiene este asunto estético y qué calidad, o si no tiene calidad, esto que se nos está presentando en términos artísticos. ¿Qué es lo artístico en nuestra cultura? ¿Qué es lo bello en nuestra cultura? Y si está considerado como bello y artístico, ¿qué nivel tiene de calidad con respecto a los otros objetos o a esta base teórica que hemos estado trabajando? Y entonces, en general, vamos a tener tres bases, tres incisos. El primero, que es el que vamos a desarrollar hoy, vamos a hacer otro par de entregas porque son un poquito largos. El primero es el inciso A, identificar la belleza en las expresiones artísticas. Vamos a reconocer qué cosa está puesta como una expresión artística y voy a identificar si esa expresión artística tiene belleza, qué calidad y qué nivel de belleza tiene eso que ya está puesto como una expresión artística. Si ya sé que una marcha, caminar en una avenida de la Ciudad de México pidiendo justicia para cualquier causa, no tiene una intención estética, no pretende que esa marcha se vea bonita, tiene una intención política, cultural, psicológica, etcétera. Entonces, no la cuento. Pero cuando me encuentro un graffiti que está puesto y que tiene una intención estética, porque está puesto para ser visto, entonces me voy a acercar a revisar qué elementos voy a identificar la belleza en esa expresión artística. De eso va la línea de nuestra entrega de hoy con respecto a la diversidad cultural
y artística. El inciso B te lo pongo, lo voy a preparar en otra cápsula y el C también, pero nos sirve de sujeción, de revisar el panorama general. El inciso B será la belleza y el estado de ánimo, más de carácter psicológico, y el inciso C, expresiones de posible identidad artística desde mi yo. Si yo me integro al mundo del arte, si yo empiezo a generar, no de manera profesional, pero empiezo a generar elementos en mi realidad, empiezo a transformar mi medio en belleza, ¿qué identidad genero cuando hago esas expresiones? ¿Qué tan lejanas o cercanas de mi identidad están las expresiones estéticas que yo empiezo a generar? Puede ser de manera profesional, insisto, o no, de manera personal. Esos van a ser los tres grandes temas de la diversidad cultural y artística. Hoy trabajamos con el A. Vamos a agotar todos los elementos del inciso A, que es identificar la belleza en las expresiones artísticas. Número uno, la intención estética. Cuando nos encontramos entonces con elementos de la realidad, vamos a revisar qué tanta intención estética tiene, qué tanto valor estético tiene, cuál es ese valor estético, que esté hecho para ser bello, que esté hecho para ser expuesto. No sé qué tan sencillo sea el Guernica, en el Guernica de Picasso, sería complicado, pero en realidad es muy importante, es muy fuerte, porque el valor estético es tan importante en su forma, en su expresión, en su contraste, en todos los elementos que tiene la obra, es tan importante que no sé si esté en segundo plano el que estuvo hecha para reclamar el bombardeo de Guernica. Sería difícil encontrar si esta obra es valiosa porque representa ese reclamo del bombardeo de Guernica o porque en sí no necesita ya el pretexto del bombardeo del pueblo de Guernica para determinar su artisticidad, para determinar su estética. Cuando se plantea desde Pablo Picasso, a mí me parece que el asunto, el primero es absolutamente estético. Está hecha para ser vista, está hecha para ser apreciada. Ahí cumple al 100% con el primer elemento, con la intención estética. ¿Cómo nos puede ayudar? Si entonces la música, un reggaetón, una cumbia, si tiene una intención estética o tiene una intención comercial o tiene francamente incluso una intención enajenante. Ahorita estamos en tiempos políticos en México y hay algunos partidos que han estado usando la música y entonces recomponen una rola conocida para tirar un mensaje. No tiene intención estética, sigue siendo una canción, sigue teniendo notas, sigue teniendo ritmos, todo lo interior que hace que se componga una canción, sin duda sí, pero está para destacar o criticar al partido político contrario o para destacar los elementos del tipo que presenta la rola. Dejó de tener una intención estética, ya no la tiene. ¿Qué sucede con estos artistas que no están preocupados por la intención estética, sino están preocupados por la imagen y por vender? Entonces, con el próximo reggaetón, con la próxima cumbia, con el próximo grupo de rock and roll, que me enfrente, uno de los elementos importantes es revisar qué tanta intención estética tiene. Si su musiquita solo es punchis, 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 o si está preocupado y si está metido en esa intención estética. Una obra de teatro que se lleva por toda la República y que en México mismo da funciones de los dos principales actores que salieron en la telenovela de reciente éxito, ¿qué tanta calidad estética tiene ese asunto? Si a partir del éxito de la serie de Rosario Tijeras, Bárbara del Regil hace una obra de teatro que a lo mejor no tiene que ver con Rosario Tijeras, sino se presenta a ella con el chico colombiano, su pareja, y con otros más, y se va a dar una gira de teatro por la República, ¿qué tanta intención estética tiene ese elemento o tiene una intención comercial? La gente va a ir a ver a Bárbara de Regil por el éxito de la televisión y lo que presente como tal en la obra de teatro será absolutamente intrascendente. Una vez que acabe la obra, la anécdota en cualquier parte de la República no va a ser la calidad estética de la obra, sino que vino fulana de tal y presentó el espectáculo. Para eso sirve entonces encontrar la intención estética. El elemento que está puesto ahí está hecho para ser visto, para ser estético, sí o no y en qué grado. Los objetos. Esta pluma, sin duda, pues puede ser hasta simpática, o déjame mostrarte otra que puede ser hasta más bonita, como recuerdo de Guadalajara. Pues está simpática el color,
es gorda la pluma, ok. El primer elemento es que sea una pluma y por lo tanto que sirva para escribir. Aquí está, pues ahí está la punta y puede servir para escribir. Si tiene eso, entonces ya es una pluma. Dos, que sea cómoda, porque aunque es una pluma gorda, bueno, tampoco es imposible escribir con ella. Tres, no sé si la trajera en la camisa, pero sin duda la puedo poner en una bolsa o puede estar aquí en mi escritorio y no pasa nada. Ahí están los elementos importantes. Que está linda, que quedó simpática, sí, pero no me pondría, no dejaría de escribir y la pondría junto a mi cuadro aquí expuesta. Alguien me diría, ¿y esa pluma qué, güey? ¿Por qué está ahí? Ah, pues porque es muy bella, porque es estética tanto como mi cuadro. No, me puede decir alguien, bueno, pues más bien estás haciendo un capricho, pero no tiene esa intención estética al 100%. Entonces, cuando no está, esa intención estética tiene que ver con el valor artístico de los objetos. Número 2, lo original o lo novedoso. ¿De dónde parte el original o lo novedoso? Respecto al contexto, respecto a lo que se está haciendo. Entonces, si cuando Picasso, otra vez regreso a él porque es muy importante, si cuando Picasso empieza a pintar, cuando va a su academia este, para perfeccionar su técnica, lo ponen a pintar naturalezas viejas y paisajes. Entonces, ok, pues eso así. De hecho, yo conozco un par de obras de Picasso que son muy buenas. Era un gran pintor también de manera normal con respecto a lo que se estaba haciendo en su tiempo. Cuando nos sale con esto, sacude profundamente el medio en términos de originalidad y de novedad. No se pintaba así en tiempos de Picasso. Así como él empezaba a ver rasgos, empezaba a ver sesgos, estaban los impresionistas, ya habían pasado también los expresionistas, siempre ha estado, no surge de la nada, pero no era lo normal. Y entonces Picasso irrumpe con esa situación de originalidad, rompiendo, alejándose del contexto. Es decir, lo original y lo novedoso siempre tiene un contexto, siempre es nuevo con respecto a algo. Esta pluma es más nueva que esta. Sin este elemento, entonces no sabría, si esta fuera la única pluma, no sabría si fuera nueva o vieja. Digo, en términos estrictos sí lo sabría por el diseño, lo que tú quieras, pero en un paquete de plumas yo no sabría cuál es, de hecho así sucede, no sé cuál es más nueva y cuál es más vieja de manera directa, necesito la comparación con otra para establecerlo. Entonces, lo original y lo novedoso siempre tiene un contexto que se dispara con respecto a lo que está alrededor. Entonces, mis alumnos van a hacer un graffiti y quieren hacerlo o aparece, a lo mejor no quieren hacerlo, sino simplemente aparece como original y novedoso. Ese original y novedoso es con respecto a lo que se está haciendo. Pues es que entonces todos los grafitis traen letras y traen la banda que los escribe. Ok, el mío no, dice uno de mis alumnos, el mío no, el mío va a romper con eso, el mío no va a ser un graffiti con letras y descompuestas, el mío traerá, no sé, estoy diciendo ahorita cualquier cosa, traerá paisajes. Ok, entonces no sé si eso quepa en la determinación de graffiti, si con graffiti basta que sea a partir de esta pintura relativamente en aerosol, en un espacio público, en una pared, etcétera, bueno, pues entonces cumple y está siendo original y modifica la situación con respecto al resto de las cosas que se están haciendo. Cuando eso pasa y está bien utilizado, no es un capricho, entonces se le agrega un valor a la experiencia estética, se le agrega un valor a la obra artística. Perdóname, número 3, la relación entre forma y fondo. Esto básicamente tiene que ver con el manejo de la técnica, la relación forma y fondo. Si este mensaje, si yo tuviera que dar un mensaje a, a un familiar, a un amigo, porque me enteré que su esposa está muy grave o porque su hijo tuvo un accidente, difícilmente pongo musiquita y aparezco así con una sonrisa y le digo, amigo, te mando este video porque tu hijo lo atropellaron afuera de mi casa. Sería absurdo, sería idiota, ¿no? Si escojo hasta el diseño, él podría correr yo el riesgo de que él pensara que me estoy burlando. No, hay un fondo, voy a transmitir una noticia muy complicada. Bueno, pues habrá una forma, seguramente estaré nervioso, muy serio. Si venía de una obra de teatro y traigo maquillaje o venía de una fiesta y traigo confeti, seguramente me lo quitaré. Depende del fondo, a lo mejor es tan grave el asunto que ni siquiera me da tiempo de revisarlo. Pero siempre va a haber una coherencia en lo que quiero decir
y la forma en que lo expreso. Ya en realidad siempre hay una coherencia natural. Puedo estirarlo, ya en las convenciones artísticas, puedo estirarlo y jugar con eso. Me parece que el gran ejemplo es Kubrick en Naranja Mecánica. Van estos drogos en la carretera, se les descompone el auto, bueno, incluso lo hacen a propósito, tocan a la casa de un escritor, asesinan, amarran y maltratan al escritor y violan a la mujer entre 4 o 5 tipos. Y Kubrick, de manera brutal, les pone, no estoy cierto, estoy casi seguro que es Beethoven, pero no recuerdo si es la novena sinfonía. Bueno, no importa, les ponen una de las sinfonías de Beethoven, uno de los grandes logros artísticos de la humanidad, puesto en el mismo momento, en el mismo acto, para el espectador, con uno de los peores actos de la humanidad, que sería la violación, una violación. El peor quizá, el más terrible de los actos que puede cometer un hombre, junto con una de los puntos más culminantes de la belleza y de la artisticidad de los seres humanos. ¿Por qué no es ridículo? ¿Por qué no es absurdo? Por el manejo que Kubrick tenía de eso, porque nos está presentando la humanidad en la cual estamos viviendo. Somos capaces de escuchar esta música, pero también somos capaces de generar estos seres humanos. Este autor que se, que se inspira escuchando a Beethoven, mientras su mujer ve del hogar y también hace sus actividades frente a estos patanes que, que violan a esta mujer. Bueno, pues ese es nuestro mundo actual. Y entonces ese brutal desligue, esa brutal tensión de estirar los puntos al máximo, genera, en este caso, esa relación forma y fondo. Se corresponde porque, porque está buscando otra cosa, no está buscando, miren qué sublime música y miren qué sublime autor. Ni por otro lado está buscando, miren qué horrible, qué denigrante situación, y entonces busco música denigrante. No, con lo que está jugando termina siendo un enorme contraste, que es el siguiente punto, entre la forma y el fondo. Atención entonces, si nuestro artista no tiene idea de forma y fondo, entonces la calidad de nuestro elemento es muy pobre. No quiero generalizar, pero montones de rolas, muchas de estas rolas bailables, el fondo es basura. O sea, el asunto es la forma, pa, 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 el ritmito que te haga bailar, música disco o cumbias o banda, pero el asunto es que te tenga pum pum en ese ritmo, pa, 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 lo que se diga atrás no importa, da lo mismo si atrás te están dictando unos versos de Neruda, o si te está diciendo hay una canción espantosa, tan espantosa que se queda algo de un mechón, ¿no? Mamá, el mechón, traje el mechón, mira el mechón, ponme el mechón, llévate el mechón, llévalo a Nueva York, porque el mechón, el mechón, el mechón, es absolutamente idiota, incluso como tal, es idiota. Si alguien me lo presentara como un poema en una clase de literatura, lo reprobaría. Bueno, ¿cómo esa situación, puesta con esa situación de ritmo, donde incluso no se corresponde en forma y fondo, tiene tanto éxito? Porque la forma es de tal manera invasiva que ni siquiera nos permite revisar el fondo. Bueno, la buena relación entre forma y fondo nos determina la calidad del mensaje artístico. Número 4. Cómo se usan las convenciones artísticas? ¿Qué es una convención? Un arreglo. Una convención es un arreglo. Yo pago a una compañía por internet. Si pago, me dan el servicio del internet. Si no pago, no me dan el servicio del internet. Ese es el arreglo. Este señor paga, tiene derecho al servicio. Oye, se me descompuso, mandan un técnico, porque estamos en esa convención. No llega la compañía con mi vecino que no tiene internet y le dice, me debes un dinero. No, no tenemos ese arreglo. Esa es una convención. Entonces, el uso del manejo de las convenciones en el arte. ¿Qué convenciones se valen en el arte? Si yo escribo un mail y le digo tengo ahorita un mail a un burócrata en Toluca en este sentido, de mi profesión como maestro, tengo que escribirles un mail y entonces les pongo estimado, estimada maestra fulana de tal o estimado profesor fulano de tal. Quedo a sus órdenes, quedo de usted y así me despido. No le puedo escribir quedo detalladamente, profundamente, íntegramente a sus apreciables, maravillosas, espléndidas y necesarias órdenes. En un mail me dirían,
¿qué le pasa a este tipo? Se vería hasta mal, ¿no? Diría, a lo mejor me está haciendo la barba, ¿qué quiere este güey? Está muy arrastrado. No, 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 no es arrastre, es que soy artista y en realidad así lo veo. Se prestaría al ridículo porque la convención no es la adecuada. No voy al mercado y le digo, por favor, marchante, páseme esa maravillosa, inigualable, luciente y espléndida y seguramente amorosa en su infinidad de sabores papaya. Diga, ¿qué le pasa a este viejito loco marihuano? No, porque la convención no está puesta ahí. En cambio, en el cuadro, en el texto, sí me puedo dar ese permiso. En el texto dice Pablo Neruda, no recuerdo en cuál, pero el asunto es, y te extraño, te extraño, te extraño. 3 veces te extraño. Porque es válido. Nadie dice adiós, adiós, adiós. No. Sin embargo, porque es válido. Bueno, porque esa es una convención, es un arreglo el cual el arte se permite. Este que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. ¿Por qué de pronto alguien dice voy a hablar con frases que tengan 11 sílabas? Cada una de las frases que acabo de mencionar tiene 11 sílabas. Pues porque se oye bonito, porque hay ritmo, porque rima, porque trae lo que tú quieras. Sonoramente es atractivo. Bueno, pues entonces venga, se vale. Esa es una convención, ese es un arreglo que nos permite determinar que la situación es artística. Ese manejo, mientras mejor, más capacidad, más posibilidades, más juego, más profundidad tengas del manejo de las convenciones, la obra de arte crecerá. Entonces, ¿qué convenciones tenemos? Y con esas casi es nuestro penúltimo punto, número 4. Una de estas convenciones artísticas, el contraste. Ya lo acabo de explicar en Kubrick, el contraste entre la música de la novena sinfonía de Beethoven y la violación. Es un contraste tan estirado, tan brutal, tan riesgoso, que terminó puesto como una enorme genialidad. Ese es el contraste. En fotografía dicen que cuando tomes una fotografía de algún monumento, de preferencia uses una figura humana como contraste para que veas la grandeza. El asunto es que cuando vemos las fotografías a mí me pasa mucho con las pirámides de Egipto, que no sé qué tan grandes son porque las toman solas. Cuando aparece una persona cerca de la pirámide de Egipto, ya puedo decir, ah, mira, es tan alta como 10 veces la estatura de este tipo, o 2, o lo que tú quieras. El ángel de la independencia, lo sé porque estudié para un asunto ahí, mide 7 metros, 30 metros me parece que tiene de estatura, es decir, ya puesto en el piso, la estatua, la escultura del ángel de la independencia sería enorme, de todas maneras es verdaderamente gigantesca. Con respecto a nosotros, bueno, pues ese es el elemento del contraste. Ahí se trabaja. ¿Qué contraste presenta tu novela, el Requiem de Mozart, tu escultura, que no es plana, que no es aburrida, que no es unívoca, que no es lineal, sino genera y está llena de contrastes? No sé si llena, pero sabe el artista usar los contrastes y eso la vuelve atractiva y le da un valor artístico. El ritmo, ya lo hemos explicado en entregas anteriores, el ritmo tiene que ver con cultura. Nos movemos en Occidente con un ritmo diferente, con nuestra música de jazz, de soul, de rock and roll, incluso nuestras situaciones autóctonas culturales, la música posiblemente prehispánica traía nuestro ritmo que más o menos atiende así, a diferencia del mundo oriental, donde no tiene este ritmo la música, donde la música tiene otra tonalidad, otra situación en su rítmica. El ritmo también se puede aplicar a cualquier elemento artístico. Me llaman muchísimo para ir a asesorar obras de teatro, donde quizá casi siempre el gran elemento de falla en la obra de teatro es el ritmo. La obra no tiene ritmo. ¿Por qué? Porque todavía el actor está pensando en lo que tiene que hacer, en sus textos, se le olvidó una pequeña situación, está disparejo todavía el trabajo de los actores, hace falta ensayo, lo mismo que un ensamble musical. Todavía el concierto todavía no tiene ritmo porque están entrando tarde las percusiones, porque está desajustada o el saxofón o el piano. Entonces, hasta que con el ensayo y el trabajo se va generando ese ritmo. No tiene que ver con velocidad. Digo, sí tiene que ver, pero no es el único elemento, sino tiene que ver
con este elemento de constancia en el cual se le puede aplicar el anterior, que es el contraste. Entonces, traemos cierto ritmo y podemos contrastarlo y eso hace diverso justo, que es el tema principal, eso hace diverso nuestra entrega, eso hace diverso nuestro objeto artístico y lo hace por lo tanto más atractivo y también entonces de mayor calidad estética. Siguiente, el tono. El tono sería muy parecido a lo que entendemos por atmósfera en términos ecológicos. Nuestra atmósfera, lo que corresponde a lo que sucede en el aire, la composición del viento, lo que respiramos, el tiempo, el clima, eso compone nuestra atmósfera, compone nuestro derredor. Este mismo elemento atmosférico, algunos incluso lo llevan a teatro y llaman también la atmósfera de la obra, es válido. Este mismo derredor con respecto a lo que está sucediendo en el centro, si lo trasladamos al arte se llama tono, o lo vamos a poder entender como tono. Entonces este poema tiene cierto tono, no está en una expresión llena de cliché y determinada, sino vamos a encontrar la rítmica, vamos a encontrar el ritmo, los contrastes, los elementos artísticos, y la suma y la relación de estos elementos artísticos nos va a determinar el tono. Estoy trabajando en un monólogo del maestro Guillermo León y una de las discusiones que tenemos, sanas discusiones que tenemos, es que él pretende que en una buena parte de la presentación del monólogo yo maneje un tono entre cómico y relativamente popular del asunto mexicano, que sea una especie de ñerito, que sea ahí un tipo ahí de clase baja, ahí hábil con el lenguaje, etcétera, etcétera. Yo le digo que sí, su obra tiene esas partes, pero que en realidad la gran parte tiene más bien un tono profundamente artístico, tiene metáforas que alguien de ese nivel social no diría. Hay muchas cosas que el texto dice que no me corresponden con un rotito, que sería imposible que las dijera un personaje de esta calaña, porque este personaje no sabe sobre el tesoro enterrado que el señor ceñudo enterró, ¿no? Dice, me metí desnudo hasta el cuello en las nieves eternas de la montaña que humea. A mí, desnudo en las nieves eternas de la montaña que humea, no lo dice un tipo, no lo dice un cacharpo de un pecero, no lo dice un chofer del pecero, lo dice otro tipo de persona. Entonces, esa situación va a determinar el tono, lo atmosférico, lo que está alrededor de los elementos artísticos, insisto, la relación, la suma y la relación de esos elementos nos determina el, nos determina el tono. Casi siempre en las novelas, en las obras de teatro, siempre arrancan con un tono. Ahí es muy importante y es muy difícil para el artista porque todavía no tiene elementos para determinarnos el tono de la obra. Hay que pensar en el tono relativamente festivo, alegre, relativamente relajado con el que arranca Romeo y Julieta, frente al tono con el que arranca Hamlet o al tono con el que arranca Macbeth. Ahí está clarísimo. Ya desde el inicio pasan cosas diferentes. Ese tono hay que lograrlo, hay que alcanzarlo en el caso del teatro y ya aparece sin duda, hay que transmitirlo, hay que exponerlo. En el caso de la música, y ya está puesto en el caso de la pintura, por ejemplo. Ahí depende de estas artes fijas y de estas artes que van moviéndose en el presente. Un concepto importante que yo llamaría verdad. La verdad la vamos a determinar a partir de la coherencia. A partir de los elementos que tenemos, habrá una coherencia, dependiendo lo que querramos decir. Si yo ahorita abriera la toma eh, y entonces te muestro que tengo plumas, tengo lapiceros, tengo bicolores, tengo una lámpara, tengo cuadernos, tengo libros, tengo que cabe, pues tengo una taza para tomar mi té, para estarme hidratando. Tengo estos elementos encima de un escritorio. La verdad es que son elementos que tienen coherencia, que se corresponden. Si yo saco estas plumas, este par de plumas, y te pongo o frente a mí, ponemos un corte, una carne con ensalada, y me la como con las plumas, no hay coherencia, no habría verdad. Si pretendo engañarte y decir que esto es un tenedor y un cuchillo,
pero pretendo engañarte, la coherencia no me va a dejar engañarte. No habrá verdad. Si lo estuviera actuando, tú sabrías que no estoy utilizando un tenedor y cuchillo. Ahora, si en los elementos que uso hay una coherencia y te digo, ok, mientras te explico esta clase, gracias por acompañarme, vas a permitirme que me esté alimentando porque no he comido y me estoy comiendo esta rica carne. Este pedacito me costó un poco de trabajo. Entonces, mientras te sigo platicando, este jueguito, si establezco la convención, la hago bien hecha y te la comparto, entonces paradójicamente vamos a encontrar verdad, vamos a encontrar coherencia y paradójicamente podrías jugar con esto. En una obra de teatro con el talentosísimo Juan Carrillo, es un personaje que necesita una pistola y no trae una pistola. Y entonces se detiene y dice más o menos así, dice, puta, me hace falta una pistola. Y le dice a alguien del público, préstame algo que pueda hacer como pistola. Y entonces el público se queda básicamente quietísimo y después, préstame ese vaso, ya te acabaste tu café, ya me lo acabé, pues préstamelo. Y entonces el vaso lo empieza a usar como arma. Y le digo, ahora sí, detente arriba las manos, con un vaso de unicel. Y entonces el otro actor reacciona, pero pudo haber sido con una corbata, con una pluma, normalmente me prestaban plumas, me llegaron a prestar espejitos de maquillaje, lo que encontrara se terminaba determinándose, perdóname este barbarismo que acabo de aplicar, como una pistola porque la convención lo había determinado, porque justo estábamos en el mismo lenguaje. Esto decía en esa misma obra de teatro, decía mi compañero, era genial, era verdaderamente maravilloso, porque el tipo sacaba un vestido negro, un vestido de mujer negro, se lo mostraba al público y le decía al público, hola, un tipo, Leo, Leo Zamudio, y entonces el tipo decía, hola, soy Rosario, creo que era el personaje, soy Rosario, y este es mi vestido rojo favorito, y me lo pongo en ocasiones especiales. Y la siguiente escena que salía con el vestido negro, todo el mundo había visto y estaba viendo un vestido rojo, maravilloso. Esos son los arreglos convencionales, que es la verdad que tenga coherencia. Si lo estoy hablando desde el teatro, pues, pero es el punto de la coherencia. El manejo de esos elementos, la supuesta ridiculez de la taza de baño de Marcel Duchamp puesta en el museo, no es una ridiculez porque tiene coherencia, porque se estaba hablando de determinar qué era el arte. Y si el arte es cualquier cosa que esté expuesta, entonces esta taza del baño se convierte en arte, porque está expuesta, porque la saqué de su contexto. Eso tiene coherencia. No es nada más el capricho de decir esto determino que es arte. El otro día viendo un podcast de unos chicos, justo no tenían estos elementos. Decía yo, güey, les faltan esos elementos. Porque alguien decía, ¿qué pasa si yo digo que esta es obra de arte? Que esta pluma es una obra de arte. Nadie me puede contradecir. Por supuesto que sí. La ciencia artística, la ciencia filosófica te puede contradecir absolutamente, porque no es una obra de arte. El arte no es porque tú lo digas, porque corresponde con estos elementos. Bueno, pues la verdad en su coherencia interior y en su coherencia con respecto al sistema es uno de los elementos importantes que nos puede decir si esta obra tiene valores artísticos. Ok, en la relación profundidad-superficie, ¿a qué nivel se integra? ¿A qué nivel va la obra de arte? ¿Se queda en la superficie o profundiza? La Rosa de Guadalupe, ¿se queda en la superficie o profundiza sobre los personajes? Por eso se resuelve de manera mágica con el soplido de la Virgen y la rosa que se presenta. Por eso en el anterior no tiene coherencia y no tiene verdad, porque se resolvió relativamente de la nada, frente a la profundidad de una película de Chaplin, donde detrás del humor de todas maneras vemos una crítica al sistema, vemos una soledad en el ser humano, en el vagabundo, vemos una soledad o una mecanización brutal en sus distintas películas, etcétera, etcétera. Atrás de esa situación aparentemente superficial, encontramos que hay una enorme profundidad en la obra, que hay detrás de estas figuras raras del Guernica. Hay una enorme profundidad en la violencia, en el diseño, en los elementos de la realidad, en la angustia, en los sonidos de los gritos, que en una situación pictórica evidentemente de manera física no podemos escuchar, pero sabemos que están ahí.
¿Qué se oye? ¿Qué se escucha en esta brutal obra? En esta maravillosa obra. ¿Qué se escucha? Si tuviéramos, digo, creo que por asunto turístico ya no se puede, pero si algún día tuviéramos la oportunidad de revisar el Guernica solos, nosotros enfrentados a la obra, y nos diéramos ese tiempo, es probable que si escucháramos estos relinchos, estos gritos angustiosos, estas quejas, estos estertores de la muerte, que son complicados, a lo mejor requiere concentración, ahorita es difícil porque, bueno, está llena de turistas tomando fotos en 20 idiomas, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene que ver con la profundidad de la superficie, en la medida, a mí me parece, que también con coherencia, con contraste, con ritmo, se profundice, tenemos una obra artística de mucho más valor que otra que se pueda quedar en la superficialidad. Honestidad, la honestidad con la posición artística que tiene. Básicamente va con que no tiene pretensiones, no tiene, sabe lo que es, esto es complicado, pero la obra de arte sabe lo que es, sabe su alcance y por lo tanto en ese sentido es apreciada. Este hermoso cuadrito que tiene un carácter personal para mí, sabe lo que es en su humildad, sabe que es un cuadro simbólico para una persona y que está lleno de sus propios elementos. No pretende ser el cuadro que renueve el arte, no pretende ser la máxima exposición del expresionismo mexicano, no pretende tumbar al muralismo nacional, evidentemente no. Este, y eso le determina esa honestidad, eso determina esa posibilidad, esa situación que también le da entonces un valor estético, que también lo hace valioso, lo hace honesto, lo enfrenta. Dicen en el caso del teatro, por ejemplo, que ante las carencias artísticas de tu elenco, o de tu escenografía, o de lo que sea, lo mejor que puedes hacer es exponerlo, ¿no? Incluso esto lo trabajó como tal el maestrísimo Brecht, cuando decía que parte del distanciamiento justo era no quieras convencer a tu espectador, al contrario, tenlo siempre presente y tenlo siempre claro de que está asistiendo a un espectáculo artístico en una obra de teatro que le están contando una historia, que se trata de que él todo el tiempo esté decidiendo qué está viendo y que esté decidiendo y dialogando desde su racionalidad con respecto a lo que está asistiendo, no lo quieras engañar. Esa es más o menos la honestidad de los elementos artísticos que generan, por supuesto, que generan un valor en la obra artística. Y número 5, para cerrar esta capsulita, que es diversidad cultural y artística, identificar la belleza en las expresiones artísticas. Este posiblemente no lo encuentres de manera común en los textos de arte. Yo me lo estoy trayendo de otra línea, que son las relaciones sistémicas. Cada obra de arte es un sistema en sí mismo, tiene una estructura sistémica dentro de él mismo. Por eso en el Guernica no hay un helado de chocolate, no aparece, o no hay una señora en términos realistas jugando en la playa, porque el sistema la rechazaría. El sistema no se lo permite. Quizá la transgresión del sistema a partir de otro sistema permitió que la Mona Lisa le pusieran bigotes, por ejemplo, que es muy válido, o que la última cena de Leonardo esté ahora con artistas del rock and roll o con artistas conocidos, y entonces en esa disposición se transpone, se encima un sistema con el otro y evidentemente se hace una relación, pero esta transposición de un sistema al otro depende de otro nuevo sistema. Entonces, se corresponde con este otro. ¿Sí? Estoy siendo claro. A alguien se le ocurre transgredir este sistema y lo hace. Tiene coherencia con la propuesta de transgresión de este sistema mayor. Voy a descomponer la Mona Lisa. Ese es mi sistema principal. Y entonces le pongo bigotes a la Mona Lisa. Tiene coherencia. ¿Por qué? Porque hay un sistema principal. Si este sistema principal no lo tengo y entonces le pongo bigotes a la Mona Lisa, no estoy generando una transgresión, no estoy generando relaciones sistémicas. Quizá incluso hasta por ignorancia las estoy pervirtiendo, las estoy rompiendo. Soy un niño que estoy aburrido, o vengo drogado, o vengo enajenado y se me ocurre transgredir y ponerle bigotes a la Mona Lisa. No tengo una idea de transgresión, no tengo una idea sistémica por encima que la resuelva. Es justo en un sistema menor puedes reventar a un sistema mayor. Alguna vez a un amigo mío le regalaron una botella de champán cara, deliciosa, de marca, etcétera,
y fue horrible porque el tipo la sirvió en vasos de plástico a las 12 del día. Y claro, cuando probó el champán dijo, güey, esto es el champán, no pavoso, pues es que no se sirve así. Eh, eh, Tu ignorancia reventó parte de ese sistema. Todas las obras de arte tienen relaciones sistémicas. Cuando esas relaciones sistémicas se corresponden, chocan, se transgreden, siempre a partir de la idea original del artista, pueden estar hablando de ideas, de situaciones que le dan valor a la apuesta estética. Todas las relaciones de todo lo que te acabo de decir puede determinarlo, y atención, porque aún así no es un asunto de química, no son dos moléculas de una cosa más otra, nos generan agua, no funciona así. Aquí todavía todas las relaciones pueden determinar esto, pero si alguien pone más énfasis en otras, es probable que me contradiga y que me diga, pues con todo lo que estás diciendo aún así, no estoy de acuerdo. Hace poquito, no lo sé quién es, que puso a Emiliano Zapata desnudo, con zapatillas de mujer y en una posición francamente femenina, afeminado. Ok, fue un escandalito, se hizo ruido. Platicando con mis alumnos, yo a nivel personal decía, es que más allá de la transgresión que genera haber roto el sistema de la imagen que tenemos con Zapata, que me parece muy válida, la obra artística no me lo parece. La relación de este nuevo sistema de poner a Zapata afeminado, desnudo y en zapatillas, artísticamente, esa nueva posición, ese nuevo sistema, no me parece que tenga, por ejemplo, en otro canal, no me parece que tenga profundidad. No me aporta. Entonces, a mí en ese sentido, esa posibilidad diluye el valor artístico de esa obra. De acuerdo, fue una buena puntada, se te ocurrió, tiene originalidad, pero me parece que no tiene un sustento, no tiene un sustento artístico, no tiene un sustento poderoso. Y bueno, son consideraciones, son situaciones a discutir, etcétera, etcétera. En la mitad de Mendoza tenemos el conteo de los 43. Yo no me opuse como tal, pero yo dije, y está padre porque habla justo de la libertad del medio, yo dije que no, que a mí me parecía que ese conteo de los 43 en Alemania, en Francia, en España, no tenía sentido. De pronto hay mucha gente que a la mitad de la obra, después de una escena muy fuerte, escucha a los actores contar del 1 al 43 y no sabe de qué va. Yo sentía, yo aportaba que no era necesario entonces, que nos estamos perdiendo 43 segundos de otras posibilidades, que tendríamos que usarlo en otro sentido. Bueno, de acuerdo, insisto con el contexto, porque puesto en México hace una referencia, o sea, no es lo mismo la reacción de la gente en Chihuahua que en Madrid, es otra situación. En Madrid incluso la gente que lo llega a detectar lo encuentra como un asunto, como un acierto intelectual, dice, ah, mira, se les ocurrió y qué padre. En Chihuahua ese conteo es brutal, ese conteo en México particularmente es brutal, puede ser muy perturbador. Ahí están las valoraciones y cómo entonces me sirve de ejemplo porque estos sistemas están vivos, están moviéndose y además el arte maravillosamente en esta cuestión casi cuántica, literalmente cuántica, si es que esta frase se puede exponer, se mueve, se habita, se transforma con su espectador. Las mismas obras, lo mismo que está pintado, las mismas notas puestas en una obra musical, paradójicamente no van a ser las mismas, van a variar, aunque sean las mismas, van a variar de acuerdo al espectador que las estamos expectando, que las estamos consumiendo, que nos estamos integrando con ellas en esta experiencia estética. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad. Nos encontramos en las próximas que serán belleza y estado de ánimo y las expresiones para generar una posible identidad. Soy Marco Vidal y estoy para servirte. Chao.